quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Has sido mi refugio. Eres mi buen pastor y nada me faltará. En ti yo me escondo. Tú eres mi refugio. Eres mi roca firme. Eres mi fuente de vida. Jesús, mi alma clama. Jesús, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Roca firme, mi roca firme has sido tú. En ti yo me esconderé. No me sobrevendrá ningún mal, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nada tienes que temer, Nada, porque nada. Él está contigo. Nada temeremos, nada, Señor. Confiamos en tu palabra. Agradecemos, Señor, tu palabra hoy en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, esta atmósfera que estás llevando hasta nuestras casas. Agradecemos, Señor, y nos levantamos en regocijo y en júbilo. Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece toda nuestra atención, se merece toda nuestra oblación, se merece todo nuestro corazón, toda nuestra atención. Hoy es un día clave. Hoy es un día que el Señor hizo y destinó para marcarnos, para enviar la palabra a nuestras casas, para que nuestros hijos y nuestras hijas y todos nuestros familiares, amigos, escuchen una palabra de vida, una palabra que nos basta, que es suficiente, una palabra que hoy va a completar todas y cada una de tus necesidades. Hoy va a completar el más deseo de todo ser humano, y es la necesidad de Cristo en nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, enviamos protección sobre tu casa. Enviamos ahora en el nombre de Jesús la esencia verdadera en nosotros, que se llama Cristo, el Rey de Gloria, aquel que necesitamos, aquel al que adoramos, aquel en el que bendecimos. Prepárate, comienza a adorar. Corre, corre a tu asiento o ponte de pie y sigue adorando al Señor con todo tu corazón. Ve, levántate. Si es posible, ponte de pie. Si es posible, llama a tus hijos, llama a tus hermanos, a los tíos en este momento, porque no te puedes perder de esta atmósfera. Necesitamos entender que ser espirituales es correr hacia su presencia. La canción y la adoración que cantábamos decía: arde mi corazón por tu presencia. Hoy necesitamos correr. Hoy, pueblo de Nicaragua, Estados Unidos, todas las personas que están conectadas a través de nosotros, corre, sal corriendo. La frontera, se rompen las fronteras, los límites naturales. Trascendemos de los límites naturales a los límites espirituales. Hoy no nos limita el internet, hoy no nos limita la
la tecnología, porque el Rey de Gloria es omnipresente, es omnisciente, todo sabe de qué tienes necesidad, sabe dónde estás presente y Él está presente porque Él vive en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y adórale con todo tu ser hoy, alma, cuerpo y espíritu. Adoren al Señor, acuérdate de los beneficios de Él, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y adoramos y decimos: Corazón ardiente está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiente está por volverte a escuchar. Sé que todo
Está descendiendo el Rey de Gloria aquí. Está descendiendo para cambiarlo todo a su realidad, para cambiarlo todo a su realidad. No mires a tu alrededor, míralo a Él, míralo a Él. No mires a tu alrededor, escucha su voz, no escuches otra voz, escucha su realidad, escucha su realidad. Míralo a Él, no mires a tu alrededor, míralo a Él, no mires a tu alrededor, escucha su voz, escucha su realidad, escucha su voz, escucha su realidad. Sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son de bien, todos son de bien. No mires a tu alrededor, mira su realidad, mira su realidad. Fija tus ojos en sus ojos, no mires a tu alrededor, no mires a tu alrededor. Fija tus ojos en Él y escucha su voz. Esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Lo que Él ha dicho de ti es tu realidad. Esa es su realidad. Esa es tu realidad. Lo que Él ha dicho se cumplirá.
Porque mientras estamos adorando, lo que se genera es un ámbito espiritual. Un ámbito espiritual que yo estoy disfrutando. Yo estoy siendo fortalecido, no en mi cuerpo, no en mi alma, no en mis emociones, no en mi intelecto, no en mi voluntad. El fortalecimiento está dándose en el espíritu. Ahora, cuando el espíritu está fortalecido, cuando el hombre interior está fortalecido, desde el espíritu podemos generar cambios en nuestra alma. Entonces nuestras emociones pueden cambiar. Pueden pasar de estar afanado y turbado a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo pasar de estar en temor a entender el amor de Dios por causa de lo que estoy respirando en la atmósfera, de lo que Dios está desatando en mi vida. Puedo pasar de conclusiones donde intelectualmente llegué a pensar que lo que me venía era desastroso e imposible de evitar, a desarrollar una fe desde el Espíritu, que para Dios lo imposible no existe. Y que entonces me gustó mucho todo lo que se ministró en la adoración, porque mientras ministraban, cantábamos una canción que dice: tú eres mi realidad. En otras palabras, sí estamos viviendo una realidad y no la estamos negando. Yo sé lo que está pasando. Yo sé que hay un virus que está afectando a la humanidad entera, que los sistemas de salud están colapsando, que los gobiernos están colapsando, que la economía está colapsando y que todo el mundo no sabe qué hacer con esto y la humanidad entera está desesperada. Pero ahí es donde nosotros no negamos esa realidad, sino que tenemos una esperanza distinta, porque Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Entonces, la Biblia dice que Jesús es la verdad. Sí es cierto que hay un virus, pero hay una verdad que está por encima de eso. Y cuando nosotros cantamos y decimos: tú eres mi realidad, cuando yo cierro los ojos y estoy adorando al Señor, y para aquellos que todavía hoy dicen: no, es que yo soy diferente, yo no sé cómo adorar, yo quiero decirte que entiendas que los ámbitos de adoración donde alabamos al Señor con cántico nuevo son ámbitos que pueden transformar las cosas de adentro hacia afuera, y que en tiempos como este esos ámbitos pueden generar en ti la fuerza que tú estás necesitando. Y que yo te invito a todos los que están en casa, a todos los que están viendo esta transmisión, yo los invito a que pongan su mayor entereza, su mayor esfuerzo, su mayor nivel de fe y de entendimiento, que esto puede producir en ti la paz, el gozo, y puede atraer el reino de Dios también a nuestra vida. Así que le doy gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares en este día. Verdaderamente es un privilegio. Ustedes no tienen idea cómo el Señor me está dando la gracia, me está dando el favor para poder experimentar desde aquí el estar con ustedes allá. Y eso me da, no es risa, sino un gozo interno, porque disfruto mucho el estar haciendo esto. Y interesantemente, en este momento tendría que decir que incluso lo estoy disfrutando en una dimensión mayor que cuando predicaba aquí con las personas presentes. Eso no quiere decir que no me gustaría que pronto nos volvamos a reunir, pero sí creo que es una gracia, y es una gracia que viene como producto primero de la presencia de Dios que está aquí y de la presencia de Dios que está en tu casa, de saber con certeza que el Espíritu Santo no ha cesado de hacer la obra en ti y en mí, que la iglesia sigue siendo iglesia, que Dios sigue siendo Dios, que Él está sentado en su trono, Él sigue reinando sobre las naciones de la tierra. Su plan está caminando exactamente como Él lo diseñó para que caminase. Todas estas cosas que están ocurriendo en este momento y ocurrirán en el futuro, ya han ocurrido en el pasado. Dios es lo suficientemente poderoso para hacer que todas las cosas, las que parecen buenas y las que no parecen buenas,
todas esas cosas nos ayuden a bien, de acuerdo al propósito que Él tiene, no solamente contigo, conmigo, sino con su iglesia, con las familias de la tierra, con las naciones de la tierra. Él tiene la capacidad de hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Yo quisiera que pudiéramos hacer un recorrido breve, pero a la misma vez dejando sentado algunos puntos que creo que son claves para que tengamos la revelación necesaria, de tal forma que lo que estamos a punto de vivir, que es la Pascua judía, que para nosotros es Cristo en nuestra Pascua, pero que lo vivamos con la revelación y el entendimiento correcto, de tal manera que todos los beneficios espirituales que podemos tener por conocer qué es lo que se nos ha concedido de parte de Dios, podamos verlo manifestado en una temporada como esta, que es tan necesario entender lo que significa estar escondido en Cristo. Levítico capítulo 23, el verso 5 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocasteis en su tiempo. En el mes primero, que estamos en el mes primero en el calendario judío, que es diferente a nuestro calendario, y que la razón por la que los judíos tienen un calendario diferente es precisamente porque a causa de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en Egipto, el Señor les dijo que este será el principio de los meses para ustedes, y les estableció un calendario. Pero dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y lo que estamos viendo ahí es cómo se establece una fiesta que es la Pascua, pero que también es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿dónde tiene eso su origen? ¿Por qué la celebran ellos? Pero ¿por qué 1 Corintios capítulo 5 a nosotros nos dice que Cristo es nuestra Pascua? Hay una diferencia, y quisiera que desde ya podamos hacer una separación. Lo que es la Pascua para los judíos, que es lo que ocurrió hace más de 3000 años cuando fueron liberados, y lo que dice 1 Corintios capítulo 5, que aquello que ocurrió con los judíos hace más de 3000 años era una figura, era algo de lo que había de ocurrir, que el Cordero Pascual de aquel entonces solo era un símbolo de lo que haría Cristo. Y nos dice a nosotros Pablo que Cristo es nuestra Pascua. Pero quisiera que pasáramos un momento por ver lo que el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento, para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que se nos ha concedido. En Éxodo capítulo 11, el verso 4 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios le dice a Moisés lo que está a punto de ocurrir. Nosotros conocemos por la historia de que habían habido 9 plagas: plaga de moscas, plaga de piojos, cuando el agua se convirtió en sangre, etc. Pero lo que está a punto de ocurrir es otra cosa. En las plagas anteriores, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, Dios simplemente los libró. Pero esto es algo distinto. Hoy
viene una plaga donde los primogénitos iban a morir. Y Dios le está diciendo, habrá gran clamor por toda la tierra. Ahora yo quiero que usted y yo hagamos una pausa antes de entrar a todo lo que tiene que ver con la Pascua y decirte algo. En este momento va a haber un gran clamor en toda la tierra. Todo el mundo está clamando. Sin embargo, la pregunta es, ¿a quién estamos clamando? ¿Qué estamos clamando? ¿Desde dónde estamos clamando? Porque cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, es un compromiso de Dios donde está diciendo, todo clamor que hagan hacia mí producirá una respuesta aquí en la tierra. Ahora, aquí lo que estaba diciendo es, habrá gran clamor. Clamor es un sentimiento profundo de dolor, y dice, la gente va a sufrir, pero yo ese clamor, mientras no se haga a mí, no lo voy a escuchar. Entonces hay que clamar a Dios, pero ese clamor sí va a ser por toda la tierra. Pero dice esto, en medio de esa plaga, y esta palabra anótela si usted tiene ahí un cuaderno, porque esto impactó muy fuerte en mi corazón, pero porque dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios ama a la humanidad, y eso no hay que dudarlo. Las escrituras dicen, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vemos la diferencia entre un egipcio y un israelita, lo que está diciendo es que en medio de una situación difícil hay momentos donde por causa de nuestras decisiones habrá una diferencia. Pero quiero establecer que ese no es el corazón de Dios. Que el corazón de Dios es que todos puedan tener acceso a Él. Él dio su vida, Cristo dio su vida por toda la humanidad. Y es ahí donde comienza a tener relevancia lo que el Señor le va a enseñar a los israelitas en Egipto, en un momento donde había una plaga que estaba llegando, pero que el Señor puede hacer la diferencia. Y para nosotros en nuestra fe, para mi fe, yo estoy convencido que la diferencia no la hace un sistema de salud, la diferencia no la hace un gobierno, la diferencia no lo hace si tengo dinero o no tengo dinero, si soy famoso o no soy famoso. Un presidente decía que cuando el sistema de salud colapsa, aunque tengas todo el dinero del mundo, no te van a atender porque el dinero no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Y él está diciendo aquí, yo voy a hacer la diferencia. Y la diferencia va a ser que te trate como mi pueblo o como un pueblo que ha decidido simplemente caminar lejos de mí. Y creo que eso es muy relevante para una temporada como esta. Estar seguro de que nosotros estamos haciendo la diferencia, escogiendo a Dios de tal manera que eso pueda hacer la diferencia en cómo Él nos vea en una temporada como esta. Desde el marco de la revelación del libro de Éxodo, usted del inicio dijo una palabra muy fuerte. Dios está haciendo sus planes, está dándole continuidad a su obra. Hay un propósito en medio de todo que se sigue desarrollando, que no se detiene por nada ni por los errores de la humanidad. Dios continúa, su brazo está extendido sobre toda la tierra y nadie lo puede hacer retroceder. Cuando vemos este tiempo del Éxodo, nos damos cuenta que Dios también había dicho, deja ir a mi pueblo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Había un propósito en medio de esto que va a terminar con la liberación del pueblo, la cual fue profetizada tanto la esclavitud como la liberación. Pero en este momento se están cumpliendo tiempos importantes para el pueblo y también está trayendo a reflexión y a una revelación en el momento de quién es Dios. Va a haber una transición en el entendimiento del pueblo de Israel
de quién es Dios para ellos. Una revelación tangible, visual. Van a poder ver la manifestación directa del poder de Dios, y su fe sobre ese Dios de Israel que le vinieron comentando, que le hablaron durante muchos años y que en este tiempo están siendo esclavos, va a tener una revelación y una practicidad que va a cambiar todo. La fe, la forma de vivir, y literalmente se van a cumplir profecías que estaban sobre el pueblo. Entonces, cuando el pastor Arsenio estaba hablando al inicio, y tiene que ver también con la introducción de la adoración, también nosotros estamos en un ámbito de revelación, de una tangibilidad de Dios como nunca antes, donde vamos a ver, así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vio la mano de Dios, nosotros también la estamos viendo y la vamos a ver en una dimensión muy tangible también. Creo que la palabra de la Pascua en este momento, puntualizado en el Antiguo Testamento, va a establecer una nueva revelación en nosotros. Amén. Y es importante entonces entender que cuando estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de la salvación por la cual fueron guardados los judíos en Egipto a través de la sangre que estaba marcada en los dinteles de sus hogares. Ahora, por otro lado, en Éxodo capítulo 12 nos habla, ya hay unas indicaciones de cómo debe llevarse a cabo la Pascua. Y dice: en el primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocatoria. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y aquí yo quisiera hablar algo que también considero importante, que hay una simbología en el pan sin levadura. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús hablando de la levadura en el Nuevo Testamento, y qué representaba la levadura en el Antiguo Testamento, porque la levadura es un elemento que altera la esencia. O sea, cuando habla de vamos a comer pan, y recordemos que Cristo es el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Es cuando ellos hablan de masá, hablan de un pan sin levadura. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros comemos un pan que es sin levadura. No contiene levadura. Pero los judíos hasta el día de hoy, ellos hacen todo un ritual donde día antes de preparar la Pascua, ellos comienzan a buscar literalmente por la casa. O sea, el padre de familia, la madre de familia, los hijos, comienzan a buscar en toda la casa si hay algún tipo de levadura, algo que pueda estar dentro de la casa, que pueda llevarlos al error de comerlo. Es como que yo no sé si alguna vez alguien ha estado ayunando, y cuando está ayunando de repente se te olvidó que estás ayunando y alguien te ofreció algo, y a mí me ha pasado y como, y después digo, uy, estoy ayunando, y literalmente me lo saco, o si ya me lo tragué, pues a pedir perdón, pero me ha pasado. Entonces el pueblo de Israel allí en Egipto se iban a encargar de verificar en toda la casa. Iban a buscar en las alacenas, en el refrigerador, donde tenían sus granos, que no hubiese ningún tipo de levadura. Garantizarse que no hay levadura. Eso para nosotros hoy es relevante, porque este es un tiempo donde nosotros tenemos que garantizarnos que nuestras casas están sin ningún tipo de levadura. Ahora, la Biblia nos enseña que en Lucas capítulo 12, el verso 1 dice: y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir Jesús a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea que Jesús está tomando eso de la levadura, que representa algo que altera la esencia o cómo deberían de ser las cosas, pero les dice a los fariseos: guárdense, le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Y en el versículo 12 habla de que la levadura de los fariseos es la doctrina
doctrina, lo que ellos enseñaban. Entonces, de alguna manera, Jesús está diciendo que a través de los años, los fariseos comenzaron a enseñar cosas que eran tradiciones de hombre. En otro momento les dijo a los mismos fariseos: ustedes invalidan los mandamientos de Dios por vuestras costumbres, por vuestras tradiciones. Y yo quisiera que entendiéramos que en esta temporada que estamos viviendo, requerimos cerciorarnos de que no hay levadura en nuestra casa. Y la primera levadura que tenemos que sacar es toda enseñanza, toda doctrina que no es bíblicamente correcta, que son tradiciones de hombres. Usted y yo creemos que las escrituras es la palabra de Dios y que es infalible, que fue inspirada por el Espíritu Santo. A través de más de 3000 años, diferentes autores de diferentes trasfondos sociales, económicos, intelectuales, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y es impresionante cómo las escrituras no se contradicen y hay una revelación, hay una verdad profunda de Dios que está siendo transmitida a través de ellas a ti y a mí. Pero que la religiosidad, los religiosos pueden comenzar a quererlas adaptar a través de costumbres y ritos. Y en este tiempo, queridos hermanos, es cuando más tenemos que estar aferrados a la palabra del Señor con un nivel de pureza. Que nosotros lleguemos a una conclusión, que usted llegue a una conclusión, que tu familia llegue a una conclusión. Si las escrituras dicen algo, nosotros decimos amén. Es así. Y traer las escrituras a un lugar de relevancia, de honra y de importancia, porque es como antorcha a nuestros pies. La palabra de Dios es como una antorcha, y que en este tiempo de gran confusión va a servir como guía. Pero tenemos que filtrar todo e investigar. Y así como lo hizo el pueblo de Israel en ese entonces, y lo sigue haciendo hasta hoy, que van y buscan en la alacena a ver si hay levadura, buscan en la cocina a ver si hay levadura, buscan en la refri, comienzan a toda la familia 2 días de búsqueda. Y esto es parte de su tradición, pero ellos buscan una levadura física. Nosotros buscamos aquellas cosas espirituales que no deben de estar en nuestra casa, aquellas prácticas que no deben de estar en nuestra casa, y las sacamos afuera, porque es parte de la preparación para la Pascua. Es parte de un ámbito que se tiene que generar en nuestra casa. La segunda levadura es la levadura de la hipocresía. Jesús le habla en Lucas, el capítulo 12, el verso 2. Entonces les habla de cómo tienen que guardarse, en el verso 1, guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, esta parte de la hipocresía, esa palabra es máscara. Creo que este es un tiempo donde usted y yo debemos de cuidarnos de no caer en las apariencias. Las apariencias en una temporada como esta no funcionan. Si nosotros hemos vivido de apariencia, este es un momento difícil, porque ¿cómo aparentar delante de Dios cuando este es un tiempo para vivir en el secreto? Entonces es un tiempo para asegurarnos que la forma de vida nuestra no es una vida de apariencia, porque el aparentar ser cristiano no te va a funcionar. El aparentar ser lo que no eres no va a producir lo que quieres. Entonces el Señor está queriendo que nosotros podamos limpiarnos de toda levadura de tradiciones, de costumbres que no son bíblicas, que aprendamos a separar antiguo pacto con nuevo pacto, que en el antiguo pacto es todo el ritual, los judíos lo siguen haciendo, pero que para nosotros hoy, y lo vamos a ver en unos instantes, nuestra Pascua es Cristo. Pero la tercera levadura es 1 Corintios, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, en el contexto de lo que está hablando es en un momento donde había incesto en una familia, donde había un pecado de inmoralidad. Entonces también nos está diciendo
porque no hay solamente una levadura que tiene que ver con enseñanzas incorrectas, sino que hay una levadura que tiene que ver con una apariencia y una práctica donde en realidad estamos queriendo mostrar algo que no somos. Pero la tercera levadura de la que debemos limpiarnos es la levadura del pecado. Toda práctica pecaminosa no debe de tener lugar en nuestra casa en una temporada como esta, porque si nos vamos a preparar para la Pascua y entendemos que la Pascua es Dios librando a su pueblo de la plaga, y que esa sangre es lo que va a hacer la diferencia entre al que dio guardia y al que no. Entonces tenemos que garantizarnos, y esto no es por temor, esto es para poder desarrollar una vida genuina delante de Dios. Algo importante que Pablo enseña a la iglesia de Galacia es el efecto que tiene la levadura. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 7 dice la escritura: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando nosotros vemos esta porción de la escritura, me llama poderosamente la atención, porque resalta el poder que tiene el pecado. La levadura es una simbología del pecado, de su alto poder contaminante. La levadura lo que hace en la masa del pan es básicamente fermentarlo, deteriorarlo. Y Pablo lo que está diciendo acá es cómo el poder del pecado, cómo aquellas cosas que desagradan de Dios, Pablo está haciendo referencia a cómo eso puede estorbarnos en nuestro caminar, cómo eso puede hacer una diferencia. Y comienza haciendo esta observación Pablo diciendo: ustedes corrían bien. O sea, cómo uno puede transicionar de un buen caminar, de un buen accionar, de caminar al lado de Dios y después separarse de Él. Y tiene que ver con esa tolerancia que nosotros podemos tener en algún momento en nuestra vida con aquellas cosas que desagradan a Dios, con la hipocresía, con la falta de sinceridad, con una vida que está ajena a lo que Dios nos habla. Pablo estaba confrontando una enseñanza que se estaba introduciendo a la iglesia por los falsos maestros, y les comienza a decir a la iglesia: no se separen de la verdad, no se separen de la escritura, no se separen del consejo que recibieron, porque un poco de levadura, un poco de pecado puede estorbarnos en una carrera. Amén, así es. Y qué impresionante este tema. Realmente al inicio de toda la reunión yo miraba cómo estamos entrando en otra dimensión del Espíritu, y cómo Dios ha venido procesándonos a nosotros desde nuestras casas, en un proceso de búsqueda intensiva, no solamente de manera individual, sino como familia. Es un tiempo de que Dios está acomodando la casa, preparando la casa. Y le decía yo a mi esposo hoy en la mañana que es justo, y es la palabra correcta, qué justo y pertinente es este mensaje para hoy. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la Pascua un montón de veces a lo largo de nuestra historia, y no le hemos dado la solemnidad o la envergadura de este tema que hoy en este tiempo es tan crucial. Y le decía a mi esposo: me impresiona cómo Dios te está dirigiendo, porque realmente no es para exaltar a un hombre, sino queremos exaltar a Dios. ¿Sabe qué? ¿En qué momento quiero exaltar a Dios? En decirte a tu casa que no estamos sin dirección, que no estamos sin consejo, no estamos en abandono. Dios está hablando. Así como Dios utilizó a Moisés para dar dirección al pueblo, Dios está utilizando a esta casa para llegar a tu casa y traer dirección. Dios está hablándote a ti mismo, a tu casa, y la palabra que hoy Dios está mostrando es que hay una necesidad eminente de examinarnos, de revisarnos. Y le decía a mi esposo: qué impresionante, porque yo sé que ustedes, como nosotros en nuestra casa, hemos estado en un proceso de evaluación interna, de examinación, sacando aquella levadura que representa el pecado, la hipocresía, todo eso que mencionábamos anteriormente, que está en nosotros, y hemos venido en ese proceso. Y creo que la otra semana es profética. Hay algo que acontece en nuestra nación, en el mundo entero.
Hay algo que es posible que nos prepare a nosotros un día como hoy para la semana que viene. Nos prepara ¿cómo? Nos prepara diciendo, necesitamos examinarnos. ¿Qué hay en nosotros que necesita caer, que necesita cambiar? La Pascua para los judíos significa esperanza, porque después de haber pasado cientos de años en esclavitud y bajo la opresión del pueblo de Egipto, tienen una visitación de parte de Dios y los introduce a la liberación. Y eso es lo que celebran ellos en este tiempo, la Pascua judía, y significa una nueva oportunidad en su relación con Dios. Pero igual es con nosotros. Cuando llegamos a Jesucristo, significa una nueva oportunidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero así como los judíos eran diligentes en cuidar de que no hubiera ningún elemento contaminante en su relación con Dios, así también es con nosotros. Y no es algo eventual, que porque esta semana nosotros nos preparamos para conmemorar la Pascua de Jesucristo, lo que significa para nuestra vida, que está bien que nos tomemos un tiempo en familia y a nivel personal a ver si no hay de esa levadura en nuestro corazón, ningún elemento contaminante de los que el pastor Arsenio nos daba, por ejemplo, en nuestro corazón. Pero estaba pensando, sí, el orgullo, el pecado, hay que quitarlo, y todo eso no es eventual. Nuestra vida es de examinarnos todos los días, de que no exista nada que se interponga en nuestra relación con Dios, nada que la contamine. Pero pensando un poco en la religiosidad, pastor, Jesucristo venía y era fuerte en remarcar eso, y es que la religiosidad nos hace deshonrar la obra redentora de Jesucristo. Así es. Tener estos tiempos y reunirnos en familia y también hacerlo a solas en la intimidad y tener memoria de la obra redentora de Jesucristo en nosotros sin ninguna religiosidad, sino que darle la honra a esa obra, recordando que Él tomó nuestro lugar, llevó la carga de nuestros pecados. Y yo digo que tenemos que examinarnos si lo estamos viviendo muy vacío, religiosamente, y quitar esa levadura que deshonra la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Y la palabra que encaja en esto es arrepentimiento. Esa palabra no puede salirse de nuestro vocabulario, ni dejar de ser parte de nuestro enfoque primordial. Porque el decirte que todo va a estar bien sin entender la preparación que se requiere para estar bien sería engañarte. Y lo menos que queremos hacer es traer culpabilidad, condenación, porque la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí queremos que seamos responsables al tener una fe congruente. Y tener una fe congruente es tener una fe congruente con las Escrituras. Dios nos habló a través de las Escrituras, nos habló a través de Jesús, pero Dios le habló a la humanidad. La creación cuentan la gloria de Dios. El hombre no está falto de dirección de Dios. El hombre no está ignorante de la dirección de Dios. El hombre no tiene que hacer nada para que el Señor se le revele. Lo vital, lo importante, lo esencial, lo básico está revelado en palabras sencillas. Hay cosas que podemos debatir, temas complejos. Hay cosas que pudiéramos entrar y pasar horas y después de horas tratar de debatir, no llegar a una conclusión. Pero lo básico de Dios está bien claro. Y esto es un tiempo para que usted y yo entendamos arrepentimiento. Y este arrepentimiento es para los creyentes, para los no creyentes, para los que confiesan que Jesús es su Señor y para los que no. O sea, el arrepentimiento es una invitación a todo. El arrepentimiento es una invitación a los políticos. El arrepentimiento es una invitación a los empresarios. El arrepentimiento es una invitación a los religiosos. El arrepentimiento es una invitación a la familia, a los individuos, a los padres, a los hijos, a los profesionales. O sea, el arrepentimiento es una invitación para todos. Y déjeme decirte que el mundo entero
entero lo que necesita es entrar en un clamor a Dios, donde le digamos: Señor, queremos pedirte perdón por aquello que hicimos mal. O clamaremos por perdón, o clamaremos por aquellas cosas que se nos van a salir de la mano y no hay quien nos ayude. Y yo lo que quisiera, el deseo de mi corazón y el deseo del corazón de Dios, es que Dios es un Dios que está cercano. Dice, el reino de Dios está a la mano. En otras palabras, el reino de Dios está a un movimiento tuyo. Es como yo tengo a mi esposa aquí al lado mío, la tengo a la mano. Si la tengo a la mano, lo único que requiero es extender mi mano y ya estoy ahí. Dios está cerca, pero vamos a necesitar un arrepentimiento genuino. Y hoy es el día. Miren, yo no tengo una manera bonita de decir esto, pero algo que estaba en mi corazón es que antes de que las cosas se pongan mejor, se van a poner peor. Y esto no es un sentimiento mío donde estoy profetizando cosas negativas, donde quiero que nos vaya mal como nación. Por todo lo contrario, yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, te voy a orar como oró Jesús. Si es posible, pasa de nosotros esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque al final su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Él sabe lo que es lo mejor. Pero tengo una sensación en mi espíritu, y es que vamos a cruzar al otro lado. Es que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a cuidar, que Dios te va a proveer, que Dios te va a sorprender. Pero que antes de que las cosas se pongan mejor, va a haber un momento donde las cosas se van a poner peor. Y ahí es donde la Pascua tiene una relevancia, porque para el pueblo de Israel era algo similar. El Señor les estaba diciendo: los voy a sacar de la esclavitud, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero antes de que las cosas se pongan mejor, va a haber un momento en que no van a estar bien. Pero en ese momento que las cosas no van a estar bien, yo les voy a proveer de un cordero, y les voy a proveer de una forma en que ustedes pueden ser librados del día malo. Y van a marcar las puertas de sus casas con la sangre en los dinteles. Y cuando el ángel de la muerte venga y vea la marca, pasará por alto. La palabra Pascua es eso, pasar por alto. Y lo que estamos haciendo es preparando tu casa y preparando mi casa, haciendo todo lo que se requiere en nuestras casas, de tal manera que podamos pedirle a Dios, clamarle a Dios para que Él pase por alto esto. Y cuando le digo esto, no crea que lo digo desde una postura de egoísmo. Esto no es líbrese usted y líbreme yo y que le pase al mundo lo que le tenga que pasar. Por eso es cuando más nosotros debemos de anunciar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Le tenemos que anunciar lo que nosotros mismos estamos haciendo para que el Señor nos libre de esta hora difícil. Ahora, el Señor les dice en el verso 14, dice: este día será memoria. O sea, después que pasó esto, le dice: van a hacerlo memoria. Y les será memoria y celebrarán esto ustedes durante sus generaciones. Porque la Pascua es un asunto de familia y es un asunto generacional. Es tiempo de poner la casa en orden, porque queremos que Cristo, que es nuestra Pascua, nos libre. Y no por temor ni por acusación, pero tampoco seamos ingenuos en pensar que no lo vemos conveniente. Yo te digo algo, yo estoy durmiendo bien. Y se para, pero yo estoy durmiendo mejor. Yo he padecido aún en algunos momentos de insomnio por preocupaciones, pero sinceramente la razón por la que estoy durmiendo bien no es porque tenga garantizado nada, porque yo tampoco tengo garantizado nada como igual que tú. Pero la razón por la que estoy durmiendo bien es porque tengo una convicción de que no me va a pasar nada que Dios no permita.
y que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, y que los pensamientos de Dios para mí son buenos, igual que para ti, y que Él tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Y descansamos en su amor. Como dice mi esposo, Dios está trayendo instrucciones en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia. Siempre Dios trae una palabra de fe y esperanza que nos inyecta, nos oxigena espiritualmente. Yo quiero que ustedes vean operando cómo Dios opera en la Biblia en todo momento, en toda circunstancia. Nosotros debemos declarar que nuestro Dios es un Dios fiel, permanece fiel, aunque su pueblo es infiel. Él es constante, no cambia, es inmutable, su palabra lo es. Y por eso, por lo tanto, nosotros nos sostenemos en esa palabra que es inmutable, que no va a cambiar. Y que cuando un pueblo, como mi esposo mencionaba, independientemente de que haya cometido errores o encuentre levadura, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Lo ama a usted, me ama a mí. Lo que Él desea es que nosotros nos apartemos de aquellas cosas leudadas que causan una alteración a la esencia por lo cual nosotros somos. Y es interesante, como les decía, cómo Dios trae dirección al pueblo de Israel a través de Moisés, pero Dios le da dirección específica a las familias. Dice, las familias van a estar reunidas en las casas y van a preparar una cena. Y ahí en esa cena ustedes van a comer de ese cordero. Instruye específicamente qué es lo que deben hacer dentro de las casas. Dios, quiero decirle, amados hermanos, está trayendo instrucción hasta tu casa, a tus hijos. Dios está utilizando el sacerdocio de la casa para traer palabra profética, los padres hacia los hijos. Dios está levantando a los jóvenes, a ustedes. Sí, el Señor los está levantando a ustedes. Ustedes saben que el Señor les está hablando, para que los hijos vean, visionen, profeticen. Se está desatando, les decía al inicio, una dimensión espiritual. Y Dios dentro de las casas entonces da la dirección cómo debe de manejarse el cordero. Y cada familia está funcionando con las instrucciones del Señor. La pregunta hoy en esta mañana es, ¿hay instrucciones en tu casa? ¿Están funcionando al pie de la letra las instrucciones que Dios está trayendo? Porque cuando el pueblo entendió eso y funcionó dentro de la familia, cuando algo está sucediendo en nuestras casas y Dios está trayendo dirección en nuestras casas, lo que funciona en la familia va a funcionar en la nación. Porque lo que funcionó en la familia, entendiendo que se iban a esconder en esa sangre derramada, nosotros sí entendemos, y mi esposo ha estado hablando impresionantemente de que escondámonos en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos hace aceptos. Esa sangre la que nos dio vida. Hay una vida del Espíritu que está siendo generada en nuestras casas, en nuestra familia. Y es lo que, entendiendo cómo funciona de esta manera el Señor, es lo que al pueblo lo sacó de una circunstancia, de una opresión, de una esclavitud hacia otro propósito prometido. Estaba escuchando a la pastora Betsabe ahorita, y para mí es muy importante traer esto a la conversación, a la predicación, y es que la Pascua es instituida por Dios. Dios habló, dio las indicaciones específicas, tiempo, forma, cómo, para qué. Dios le estableció, y toda palabra que Dios establece bendice a aquellos que se conectan con esa palabra. La Pascua tiene que ver con dos connotaciones muy marcadas. La primera tiene que ver con misericordia, pasar por alto las transgresiones del pueblo, el pecado del pueblo, la ignorancia del pueblo, pero también es protección. Pasa por alto ese juicio que iba a afectar a todo aquel que no estuviera la casa marcada con la sangre del cordero. Entonces el pastor Arsenio estaba hablando de buscar en la casa, bueno, lo que hace el pueblo judío de buscar en la casa físicamente, pero al ser una institución divina,
entendiendo en aquel momento para preservar a la nación de Israel, y luego proveyendo al Cordero inmolado Jesucristo, que lo vemos en Juan 3:16, también Dios estableciendo la Pascua, que es redefinida por Jesucristo ahora en nuestro entonces, pero que también nos protege, y también la misericordia de Dios está manifiesta en el sacrificio de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Hoy nosotros tenemos la oportunidad en el tiempo. No es casualidad que estemos hablando en este mes, en este tiempo. Los tiempos tienen que ver porque Dios los marcó desde el Génesis. La hora, los tiempos, los meses, los años. Y esta revelación en este tiempo tiene que ver con el amor de Dios de guardarnos, también de perdonarnos, para que podamos reflexionar y conectarnos con esa vida de Dios que Él tiene para hoy. Entonces la pastora de esa vez decía, se está moviendo la vida del Espíritu en las casas, y es precisamente lo que ocurrió en aquel tiempo y lo que hoy, ya no como sombra y figura, sino como una realidad en la vida del Espíritu, tenemos la oportunidad de vivir. También decía la pastora al inicio, no le hemos dado la solemnidad. Cuando nosotros no le damos la solemnidad a algo, es porque no tenemos la revelación de ese algo. Aún no ha caído esa revelación en nosotros, y no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo. Creo que todo el mundo hoy está tratando de entender algunas cosas que no veía antes, y una de ellas es su relación con Dios. Por eso creo que estos tiempos son proféticos, porque se está hablando lo que Dios quiere que se hable en el tiempo y la forma. Y aquellos que lo logren percibir, aquellos que lo logren establecer, porque creo que desde esta plataforma Dios está trayendo una palabra que nos lleva al arrepentimiento, pero que también nos puede preservar. Entonces mi intención en el nombre de Jesús es que entendamos que todo lo que se está hablando tiene que ver con una institución divina, y la institución que Dios establece vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sí. Hay personas que se sienten muy mal en su corazón por el peso de sus errores, de sus faltas, incluso pecado. Yo solo quiero recordarles de que cuentan con la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, y qué mejor oportunidad que esta que estamos recordando la obra redentora de Jesucristo. Recordarte en este día que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que te puedes permitir un día como hoy la oportunidad de retomar o de tomar por primera vez tu relación con Dios y entrar bajo esa cobertura que va a traer no solo te va a librar del pecado y de la muerte, sino que también va a traer toda la provisión necesaria a tu alma y a tu familia en este tiempo que estamos viviendo, que evidentemente, como el pastor decía, hay mucha turbación en el alma, pero cuando nosotros percibimos que nuestra alma está perturbada, es una evidencia de que estamos conectados a lo natural. Por eso David decía que su alma estaba perturbada, alabaré a Jehová. Decido desconectarme de lo natural y conectarme con lo espiritual, pero es necesario que echemos mano de la misericordia de Dios, que no te dejes engañar por ningún pensamiento contrario a lo que aquí se está hablando. Dios tiene misericordia y Él quiere cubrirte con su misericordia. No importa qué tan bajo hayas tocado, hoy es una nueva oportunidad para entrar en un tiempo nuevo en relación con tu Dios. Así es. Quisiera, porque tenemos que ir cerrando, leer un versículo que está en Isaías capítulo 26, verso 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora yo quiero conectar este versículo con lo que pasa en la Pascua, porque en la Pascua la familia tenía que entrar en la casa, y mientras afuera estaba pasando lo que estaba pasando, dentro había una sensación, había una claridad de lo que está pasando afuera.
pero también dentro había una promesa, había una palabra, había algo que Dios les había dicho. Y que esas familias, en medio de la presión de todo lo que estaba ocurriendo, se estaban aferrando a esa palabra. Esa debe haber sido una noche muy larga. Esa puede ser una noche que nadie durmió. Esa es una noche que tal vez se escucharon llantos por todos lados. Pero ellos estaban ahí. Ahora, yo no quiero que cometa el error de creer que esto es parte de quédese en casa y no salga, porque son dos cosas muy diferentes. Yo creo que los que no tienen que salir no salgan. Sé que hay personas que tienen una condición de tanta necesidad que tendrán que salir. Algunos papás tendrán que salir porque tendrán que ir a buscar el alimento, tendrán que ir a buscar cómo producir algo. Eso es lo que hace esta situación tan compleja. Pero una cosa es salir a buscar en mi propia fuerza y otra cosa es salir creyendo que Dios me puede dar la gracia, el favor, ponerme a una persona aún desconocida. No salimos a buscar la bendición, salimos a buscar la señal de Dios, salimos a buscar la dirección de Dios. Pero no quisiera que se interprete esto como que la solución está, como muchos creen, que es irse a encerrar en la casa. Hay mucha gente que se ha encerrado en la casa y una vez ha salido, después de 2 meses o 1 mes de estar en casa, y salen y les pasa algo. Entonces yo no estoy hablando de que yo creo que es una medida para mitigar, y creo que hay que hacerla. Creo que es necesario lavarse las manos, creo que es necesario tener cuidado de la distancia social. Creo que hay que tomarse en serio eso, aún siendo cristianos, porque no negamos la realidad. Pero no quiero que piense que el estar en su casa es la solución. Y ahí es donde tampoco el que usted esté en su casa quiere decir que usted esté haciendo iglesia en su casa. Usted puede estar sentado ahí viendo la transmisión y no estar pasando nada. Entonces no logramos el objetivo tampoco. Entonces puede ser que esté metido en la casa, en cuarentena, puede ser que esté viendo la transmisión y no estoy entendiendo de qué se trata. Y lo que estamos tratando de transmitir es eso, que tú recibas la revelación para que tengas una sostenibilidad espiritual más que de entendimiento natural. Entonces cuando aquí dice entra en tus aposentos, cierra tras de ti tu puerta, yo lo que entiendo es lo que Jesús también le enseñó a sus discípulos en un momento. Le dice: cuando tú vayas a hablar con tu Padre que está en los cielos, cuando tú vayas a orar a tu Padre que está en los cielos, entra en el secreto, cierra la puerta, porque tu Padre que ve en secreto recompensará en público. Es Cristo morando en tu corazón, en el secreto de tu corazón, tú haciendo memoria ahí de lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Que esta semana sea una semana que tú con tu casa se preparen para vivir la Pascua. Ya Cristo está en ti, Él mora en ti, pero hacemos memoria de su sacrificio y anunciamos su venida. Él nos libra de la muerte eterna. Nuestra Pascua no nos libra solo de la muerte natural, nos libra de la muerte y de la separación eterna de Dios. Pero es suficientemente poderoso para también librarte aquí en esta tierra de la hora y el día malo.